Cartas sobre la mesa, muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio siempre contar con su atención, su audiencia, especialmente en estos días que indudablemente, pese a que estamos empezando a despegar, no dejan de ser bastante movidos en el ámbito de las noticias, en el ámbito de las movidas políticas, de las cosas que se van barajando indiscutiblemente. El año 2024 se pinta muy, pero muy vertiginoso en el ámbito político. Va a ser un año electoral, definitivamente. Ayer inclusive autoridades ya del órgano electoral, uno de los vocales, dijo hasta agosto ya vamos a tener definidos quiénes van a ser candidatos, porque indudablemente dentro del cronograma del órgano electoral está convocar en agosto a las elecciones primarias, a los cuales se tendrían que sujetar los partidos políticos que tienen personería jurídica. Va a seguir siendo un año muy, pero muy duro en las disputas internas del movimiento al socialismo y va a seguir siendo un año de mucha incertidumbre en el ámbito político en relación a la conformación de un bloque o de bloques políticos de las oposiciones al movimiento al socialismo. Pero todos estos elementos y estos temas que tienen como escenografía la incertidumbre que tenemos en el ámbito económico en algún momento, pero también en el ámbito institucional, con autoridades del órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional que indudablemente en este momento tienen un gran nivel de ilegitimidad y probablemente de ilegalidad. Hoy el Ministerio Público ha decidido investigarlos, es decir, la Fiscalía va a investigar y va a decir si estos señores están haciendo usurpación o no de funciones. Nos opaca, todo este panorama nos opaca el acontecimiento del 2024. ¿A qué no sabe cuál es el acontecimiento del 2024? Sí, el acontecimiento estelar de este año se llama censo. El 23 de marzo de este año, o sea, dentro de 3 meses, algo más de 3 meses, tendremos indiscutiblemente el censo de población y vivienda. Un hecho fundamental que no se da toda la vida, probablemente este sea el último censo a estilo de encuesta de casa en casa. Seguramente en los próximos censos adoptaremos otro tipo de metodología, pero este censo será histórico porque de alguna manera va a demarcar todo el escenario y todos los datos para la elaboración y planificación de políticas públicas durante los próximos 10 años al menos. Tengo el gusto, el agrado hoy de contar con la participación de un colega docente de la universidad, docente investigador, docente emérito ya. Es uno de los indudablemente baluartes en el ámbito no solo de la economía, sino de la ciencia política. Él es doctor en ambas carreras, es decir, es doctor en ciencia política, doctor en economía, y ha estado trabajando indudablemente a la cabeza de lo que significa la ruta del censo, que es un conjunto de fundaciones, de organizaciones que indudablemente se ocupan de este tema central. Sí, estoy refiriéndome a Mario Galindo. Mario, muchas gracias por venir a Cartas sobre la Mesa. Gracias a ti para esta invitación que permite que podamos difundir temas de interés nacional. Este es el año del censo, pero te cuento que a mucha gente le está interesando muy poco. Pareciese que hay otros temas que van a eclipsar la realización del hecho que yo considero el más importante del año. Bueno, el tema es de que la agenda nacional, ¿no es cierto?, incluye el tema del censo, y te hago recuerdo a raíz de una postergación en la fecha, ¿no? El censo debió haberse hecho el año pasado. Hacerlo en el año mismo en que hay elecciones primarias ya de por sí le resta la misma importancia que tiene, ¿no? Ahora, evidentemente, el tema electoral está íntimamente correlacionado con el censo también, porque se van a definir escaños, se van a definir, ¿no es cierto?, montos de coparticipación tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, tiene y no tiene, ¿no?, ese tipo de connotación el censo. Ahora, es lógico que hay que tomar en cuenta que hay varios elementos que, como el que acabas de señalar, es el último, probablemente el último censo de hecho. Censo de hecho es cuando van puerta por puerta.
censo de derecho es lo que ha hecho la Argentina el año pasado, que es básicamente hacer un censo a través, ¿no es cierto?, de mecanismos indirectos como pueden ser internet, teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un factor clave a tomar en cuenta. Mario, si tuviésemos que hacer un checklist rápido de los puntos centrales, de los elementos que configuran la realización de un censo transparente, con información fiable, bien hecho, bien realizado, ¿cómo andamos? A ver, en tareas precensales, como se denomina, la actualización cartográfica ha concluido aproximadamente en el mes de septiembre al 100%. Sigue habiendo problemas. Estaba leyendo de que, por ejemplo, se ha producido un problema en Cochabamba entre Colomi y Tiraque, por ejemplo. Es decir, siguen incomprendiendo los alcaldes y las poblaciones que el INE y el censo no definen límites intermunicipales. Entonces, por lo tanto, es un absurdo que entren a bloquear carreteras y todo eso, porque lo único que hace la cartografía censal es definir eso, una cartografía que sirve para levantar datos. Luego, ¿no es cierto?, los límites intermunicipales e interdepartamentales se definirán a nivel de las gobernaciones departamentales, tal como manda la ley. Entonces, actualización ya tenemos, primera cosa, que eso ya es un gran avance en relación al censo del 2012, que se hizo sin actualización cartográfica. Bueno, ese es el plus de todos los censos, Mario, es decir, tenemos actualización cartográfica, lo cual no hubo en ningún censo anterior. Hubo el 76, ¿no? Y por eso se dice que el 76 fue el mejor censo que tuvimos. Luego se han hecho ya los 2 censos de prueba, ¿no es cierto? Y las pruebas de boleta también. Entonces, esta prueba de boleta que se hizo en Capinota fue muy importante porque permitió hacer un censo de prueba y prueba de boleta al mismo tiempo y se tienen resultados. Se ha hecho también en otros municipios, pero de manera incompleta. En todo caso, lo de Capinota fue más completo y creo que eso es de resaltar. Abro el paréntesis acá para preguntarte si en esa boleta censal, que es un instrumento fundamental, central en la realización operativa del censo y luego para la inferencia de todos los resultados, ¿está todo lo que debería preguntarse o no? Mira, 54 preguntas, obviamente no está todo lo que debería preguntarse. Nosotros como Ruta del Censo le hicimos llegar al INE en su momento más de 50 propuestas que debieran ser tomadas en cuenta en la boleta. Se han tomado en cuenta 10 de todas esas propuestas. Hemos tenido reuniones con el INE, ha habido muy buena relación, debo reconocer, y creo que de alguna manera se ha recogido lo que ellos consideran, porque son la autoridad censal, ¿no?, lo que ellos consideran que se podía recoger. Ha habido propuestas que venían de organizaciones indígenas, de ONGs que trabajan en el ámbito rural, etcétera, y que básicamente ellos consideran que es demasiado incorporar esas preguntas en la boleta. Ahora, en este ámbito de las omisiones o posibles omisiones, bajo tu experiencia, ¿cuáles crees que son las más importantes? Se ha omitido temas como, por ejemplo, la residencia de indígenas, o sea, que han migrado de su comunidad originaria a otros ámbitos rurales o urbanos. Entonces, ese era un tema clave para definir justamente cómo es la corriente que tenemos hoy día de población en el ámbito de migraciones. En migraciones también se ha omitido preguntar, ¿no es cierto? Se pregunta, ¿usted de dónde viene? ¿Viene de qué departamento, de qué municipio? Pero no se dice si vienen de ámbito urbano o rural. Ya. Y eso no nos permite medir claramente la migración campo-ciudad en un momento en el que Bolivia ha pasado a tener más del 75% de población urbana. Este ya es un país urbano, definitivamente. Entonces, aquí lo importante era saber si vienen del ámbito rural para ver cómo está funcionando el tema de la migración urbano-rural, o rural-urbana, mejor dicho. Y además, un tema clave que es el de las ciudades intermedias. ¿Por qué? Porque aparentemente lo que está sucediendo es que ya la población está migrando a algunos polos específicos que tenemos de atracción, como son el caso del Alto y Santa Cruz, son los 2 polos de atracción, pero la mayor parte se está yendo a ciudades intermedias.
Es decir, ciudades como Viacha, Quillacollo, Montero, Guarnes, vienen creciendo en los últimos 3, 4 censos en un 100%. Viacha es increíble. Viacha ha crecido al doble del censo del 91 al 2001, al doble del 2001 al 2012, y se espera que crezca al doble, a más del doble en este censo, ¿no? Teófilo Choque, que es nuestro ex compañero en ciencia política, acaba de sacar su doctorado también y es actualmente el secretario general del gobierno municipal de Viacha. Ha hecho un trabajo muy interesante en hacer este tipo de análisis para el caso de Viacha. Y Carlos Hugo Molina, que trabajó conmigo en la participación popular, lo ha hecho para municipios de Santa Cruz. Y él considera, Molina, que lo que viene en Bolivia es un momento en el cual vamos a tener un crecimiento muy grande de ciudades intermedias. ¿Y eso qué implica? Implica que hay que cambiar totalmente el enfoque, ¿no? Claro. Ciudades como La Paz, por ejemplo, van a empezar puede ser que empiecen a decrecer. ¿Qué tal eso? Claro. Claro, pero hay otro detalle también, y ahí probablemente bajo esa lógica tengamos que repensar el número de municipios también. Es decir, vamos a tener que reducirlos. A mí me parece que hay municipios muy pequeños que ya no justifican una existencia. Hay una propuesta de la Universidad Mayor de San Simón y otra de la Real y Pontificia San Francisco Javier, que plantean que reduzcamos el uno a 83, el otro a 87 municipios, porque ya no se justifica tener 330 y tantos, ¿no? A ver, sigamos con el checklist rápidamente. Cartografía. Entonces, boleta, cartografía censal, boleta, censo de prueba, capacitación de encuestadores y reclutamiento de encuestadores. En este punto es donde el INE está con problemas, porque ellos tenían programado tener 500,000 encuestadores, 500,000 censistas. Y hasta el momento lo que dicen es que han logrado simplemente 40% de ese reclutamiento. Nosotros habíamos hablado con el INE en su momento para que sean estudiantes universitarios la mayoría de los censistas. El INE insistió en que sean estudiantes de secundaria y inclusive les ofrecieron de que iban a tener algún tipo de recompensa, si se quiere, por hacer este trabajo. Bueno, parece que no han tenido mucho éxito, entonces hay que dar marcha atrás y volver a mirar a dos grupos poblacionales que fueron muy buenos censistas en el pasado: maestros, claro, y universitarios. No hay otra. Y entonces ahí es donde yo creo que el INE va a tener que reconsiderar inclusive el número. Va a tener que trabajar con menos censistas, probablemente con unos 350,000 o 400,000, y ya no con los 500. Ahora, los incentivos a mí me parece que no son lo suficientes. Hay un decreto del Ministerio de Trabajo en función de un estímulo a los funcionarios públicos para que también puedan ser censistas. Claro, el otro tema es que no les van a pagar, ¿no? Claro. Es un trabajo voluntario. En el pasado se les pagó a los maestros, quiero recordarte, por ser censistas. Eso ha hecho que baje muchísimo la expectativa. El interés y la expectativa, ¿no? Un día de asueto, 2 días de asueto muchas veces no es algo que llame muy atractivo, la atención, ¿no? Bueno, entonces, ahora... Pues como verás, en el checklist estamos trancados en ese punto. Ese es el único punto. Ahora, el tiempo es el peor enemigo en ese último punto, porque estamos a 23 de marzo, el día del censo, y la capacitación para la toma de datos es fundamental, es central. Ya tiene que empezar. Bueno, de hecho ya empezó para los jefes de sector y los jefes de, digamos, los que dirigen, ¿no? Distintas áreas censales. Te voy a sacar de la esfera técnico-operativa, de la cual tú eres experto, para llevarte a otra esfera donde también eres experto, parte del análisis político. ¿Y cuáles son los enemigos más grandes que tiene el censo del 2024? Yo diría que hay 2 enemigos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es el hecho de que existe una desconfianza de buena parte de la población sobre los resultados censales. Es decir, lo que ha pasado con el paro de 36 días en Santa Cruz el anteaño pasado es claro de que muestra que hay esa desconfianza.
De hecho, Santa Cruz ha hecho, como tú sabes, un recuento de población, no un censo, que dice que Santa Cruz tiene 4 millones de habitantes. Una cosa muy rara porque 4.015.000 creo que es, ¿no? Entonces, un datito muy exacto, claro, 4 y piquito. Entonces eso muestra claramente que ahí hay una intención de decir, ojo, nosotros somos al menos 4 millones y vamos a esperar que el censo confirme aquello. Ahora, si hay otro dato, se arma la catombe. Exactamente, ahí puede ser que surjan problemas, ¿no? Entonces, el caso de Cruceño es muy claro y yo creo que junto con Santa Cruz hay muchos otros departamentos que también están alerta, especialmente aquellos que van a perder plata de coparticipación y de escaños, ¿no? Que si yo me refiero a Chuquisaca, Potosí, donde los alcaldes de las capitales de esos departamentos han señalado claramente que ellos no confían en el censo y que no van a aceptar resultados que les afecten, ¿no? Es decir, el primer enemigo es la desconfianza. La desconfianza. La desconfianza. Definitivamente nadie cree que ese censo pueda darte datos reales, datos fidedignos, datos transparentes y mucho menos datos operativos. Probablemente, y hemos escuchado a varios alcaldes, especialmente de municipios pequeños o periurbanos, decir, señores, vénganse a censar aquí, o peor todavía, municipios rurales, donde se dice, el día del censo ustedes tienen que hacerse censar aquí, lo cual te puede también generar una distorsión. Exacto. Una distorsión de datos. No sé hasta qué punto ese tema de acarreo, que le llaman, ¿no es cierto?, va a influir, es decir, se ha ido haciendo desde la ruta del censo, desde el INE, un trabajo de concientización de que de nada te sirve acarrear 100, 200, 500 habitantes el día del censo, que eso no va a afectar en lo fundamental, digamos, a la forma de distribución de recursos ni de escaños, entonces por lo tanto no tiene sentido, ¿no? Primer enemigo, desconfianza. Desconfianza. El segundo, Mario. El segundo enemigo es el tema técnico, es decir, levantas los datos el 23 de marzo y tienes 6 meses para entregar los resultados de acuerdo a los compromisos contraídos para que se levante la huelga en Santa Cruz y con el resto de departamentos. ¿Por qué 6 meses? Porque se supone que el 23 de septiembre se tienen que entregar los datos para que con esos datos se establezcan, ¿no es cierto?, el número de escaños, etcétera, para las primarias. O sea, las primarias ya tienen que arrancar con algún tipo de información censal absolutamente oficial para que eso arranque. Entonces tiene una correlación con el tema político. Y ahí el enemigo es, ¿será que el INE va a poder entregar resultados en 6 meses? Te recuerdo que el anterior censo tardaron 2 años y medio. 2 años y medio. Y ahí sí es un tema absolutamente técnico. Los del INE sostienen de que esta vez, ¿no es cierto?, tienen mayores elementos técnicos, han traído paquetes informáticos más sofisticados, van a trabajar con tablets, los que están, digamos, recibiendo información agregada por área y por sector censal, y por lo tanto debiera haber la posibilidad de que realmente se pueda tener esa información en 6 meses. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y espero que no suceda, si el 23 de septiembre nos dicen, ¿saben qué? Necesitamos 3 meses más, 6 meses. ¿Se van a postergar las elecciones? En este país se puede postergar todo, te cuento. Todo. Además, vamos a estar bajo la tutela de un tribunal constitucional plurinacional que puede decidir hasta eso. Si pero de todas maneras, esto implica que va a estar bajo lupa esta vez, ¿no? En la entrega de resultados. Y probablemente el tema central es de que algunos quieran utilizar el censo como el leitmotiv para que arda la cosa. Sí, puede ser, puede ser. Mario, siempre es grato conversar contigo, especialmente en este inicio de año. Que tengas una excelente gestión y queremos verte ahí al frente de lo que va a significar informarnos sobre esta ruta del censo, que ha sido un trabajo largo y muy fructífero en este tiempo. Claro, nosotros como ruta del censo continuaremos haciendo lo que hacemos, que son casi todos los miércoles tener conversatorios con expertos. Este mes de enero vamos a tener a nuestro querido amigo Raúl Prada, el Chato Prada, que es demógrafo, y que él va a dar también una charla sobre este tema, y lo mismo el ingeniero Sarabia, un experto también en temas censales, y así cada miércoles continuaremos con nuestros conversatorios. Te agradezco mucho. Bienvenido siempre a Cartas sobre la Mesa. Muchas gracias a ti por la invitación.
Amigos televidentes, muchísimas gracias por su atención. Ahí está, tema central de este año del 2024, el censo, el 23 de marzo. Pareciese que no lo fuese, pero sí, va a ser central. Tenemos